pronto. Bueno, para empezar vamos a pedir pedidos de oración. ¿Hay algún agradecimiento, algo que les gustaría compartir? ¿Algo que les gustaría compartir? ¿Algún pedido? Yo voy a pedir... Sí. Hola, Caro. Hola, Te Vane. queremos dar nuestra teta. Hoy se unió a nosotros. ¿Cómo? Es hermana de mi mamá y que se unió con nosotros mi tía Marta. Es hermana de Oh, mi muy mamá. bien, la tía Marta. Qué bueno, bienvenida la tía Marta. La pongo en mi listita, tengo mi listita de oración. Así no me olvido porque somos un montón y se siguen uniendo y la verdad que estoy sumamente agradecida a Dios por tener la oportunidad de estar hoy en la clase. ¿Y hay algún pedido más de oración? Ahí Silvia me está levantando la mano, me está pidiendo Josué por su salud. Josué, por tu salud. Silvia está pidiendo un pedido de oración. Por Romina, por su matrimonio. Y ahora Silvia me estaba levantando la mano. No sé si Silvia tenés algún pedido. No te escuchamos. Te voy a sacar el mudo. A ver. Si no, podés escribirlo en el chat también. No te escuchamos. Yo tampoco. Muy bien. ¿Algún pedido otro de oración, Silvia? Podés escribir, escribí. Muy bien. ¿Hay algún otro pedido de oración? Ahí me dice también por el negocio de su hermana Sara. Sí, por el negocio de su hermana Sara. Sara, negocio. Y por la salud del papá de Romina. Muy bien. A ver dónde está. No sé si Silvia me quería decir algo, si no vamos a orar. Yo ya más o menos sé los pedidos de Silvia, capaz que lo sé. Muy bien, así que vamos a cerrar los ojos y vamos a comunicarnos con Dios. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por la oportunidad, Padre, de que podemos estar todos juntos, reunidos de diferentes lugares del mundo, Padre, para alabarte, para adorarte y para, Señor, venir a tus pies para pedirte ayuda, Señor. Señor, somos tus hijos, te buscamos y te amamos y no tenemos a quién recurrir. Padre, a veces tenemos un montón de necesidades, Padre, y queremos pedirle a veces a un ser humano, a nuestros padres, a nuestros familiares ayuda, pero nadie nos puede ayudar mejor que tú. Padre, por eso estoy acá en tu presencia para suplicarte. Señor, somos muchos los que estamos conectados y te voy a pedir, Padre, por estos pedidos especiales que tú los estuviste escuchando. Padre, por Romina, que ella es la primera vez que se está conectando, pero te suplico, Padre, por ella, por su matrimonio. Padre, haz un milagro especial también sobre la salud de su papá. Señor, tú conoces las necesidades de toda la familia y tú hoy la trajiste a esta reunión. Gracias, Padre, por eso, también por su vida espiritual, para que ella te ame y te busque, Señor, y te sienta como su mejor amigo. También, Padre, te quiero pedir por Josué, por su salud. Tú sabes qué es lo que está ocurriendo con él y mejor que nadie, tú eres el mejor médico del mundo para que cures a él. Y también Silvia, por su salud, también te quiero pedir por su hija, por ese reencuentro que debe haber tenido. Padre, que tú sigas fortaleciendo esa relación. También te quiero agradecer infinitamente por la familia Jara de Santiago, Padre, por Vanessa, que ellos cumplieron un año más de matrimonio. Bendícelos y ayúdalos que esa relación se fortalezca cada día más. Padre, que aprendan a perdonar errores, que aprendan a tolerar, Señor, para que puedan vivir en felicidad, Señor. También te quiero pedir por la tía Marta que se está conectando, Padre, para que ella también pueda escuchar tu voz, Padre, y estar en contacto contigo. También, Padre,
No sé si hay algún pedido más que no me quiero olvidar. Gracias, Padre. También te quiero pedir por Sara, por su negocio, por su trabajo, Padre. Sabes sus necesidades y ahora en este momento de crisis que todo el mundo está atravesando, todos tienen necesidades. Padre, te suplico individualmente por cada uno de los presentes, Padre, que me puedo olvidar los nombres, pero tú los conoces individualmente. Padre, te pido por Ángel, te pido por Edwin, por José, por Josué, por Eli, por Silvia, por Francisco, por Eugenia, por Sara, por Juan, por Josecito, por Victoria y también el nene, no me acuerdo, Señor. También te quiero pedir por Araí, por Romina también, que ya pedí. Era Sebastián, Sebastián. por Sebastián también, Señor, por estos niños que, Señor, te aman. Y también un pedido especial por Ariel, que va a estar escuchando esta clase, por su esposa Susana y su nena Arandi. Por Douglas, Padre, también por su salud, que no sé si está conectado, Padre, pero tú los conoces. Por Gustavo, por Armando, Señor, tú los conoces mejor que nadie a cada uno individualmente. Te quiero suplicar que tu presencia esté en esta reunión y que sean tus palabras las que podamos escuchar hoy y no las mías. Y Padre, que tu espíritu esté en cada uno de los hogares, bendiciéndoles, poniéndoles paz, poniéndoles armonía, amor, paciencia, palabras dulces, Padre. Te suplico que tu presencia esté acá y que nos ayudes a poder concentrarnos y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien, vamos a empezar. La clase de hoy se trata sobre el perdón. El perdón, y voy a compartir mi pantalla. Y como es una clase corta, lo que yo voy a hacer, vamos a dar 2 clases en una. Y va a ser una clase hoy de perdón y después vamos a ver al final de la clase cómo va a ser el cielo, cómo va a ser el cielo y qué es lo que Dios nos promete que nos está preparando, ¿sí? Para empezar, nosotros la semana pasada estuvimos viendo que Jesús nos perdona todos nuestros pecados, que Él murió en la cruz por nosotros para darnos salvación. Jesús tuvo que venir a la tierra, ¿sí? A venir como un hombre para dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Para cuidarnos como sus hijos. Él no quiere que muramos. Entonces dijo, yo voy a morir por vos. ¿Para qué? Para darte perdón, para darte salvación. Nosotros como seres humanos somos pecadores. Y al ser pecadores merecemos la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, el castigo es la muerte. Pero Jesús nunca pecó. Entonces, como nunca pecó, no merece la muerte. Y al no merecer la muerte, es vida, ¿sí? Y por eso Él nos quiere dar vida a nosotros, ¿sí? Por medio de su vida, ¿sí? Pero para que nosotros podamos obtener esa vida, tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, me arrepiento de algo malo que hice, ¿sí? Y no solamente eso, sino tenemos que perdonar a otros así como Dios nos perdona. Y hoy vamos a ver qué es lo que la Biblia dice sobre el perdón, ¿sí? ¿Dios realmente nos perdona? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? Ya más o menos se lo sinteticé, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? Él dice que tenía un dolor inmenso. ¿Y ese dolor por qué era? Porque llevaba una mochila sumamente pesada en sus espaldas, ¿sí? Y en esa mochila, ¿sí? Llevaba todos los pecados nuestros. Si, por ejemplo, a veces nosotros pensamos mal, tenemos mal carácter, respondemos mal, a veces como seres humanos nos enojamos rápido, ¿sí? Y sin querer respondimos mal. Y cuando ya respondemos mal, sin dulzura, ya estamos pecando, ¿sí? Y son nuestra tendencia humana. A veces mentimos, al nene le decís, no, ¿quién hizo esto? ¿Quién se portó mal? Y el nene te dice, no, yo no lo rompí.
y el nene lo rompió. Y a veces el nene también miente. Y entonces nosotros tenemos por esos pecados, también hay niños ahora, ¿sí? Por esos pecados, hasta los más chiquititos, pedirle a Dios perdón si se dan cuenta que hay un error, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Jesús, no lo dice en este versículo, pero hay otros versículos que dice que Jesús, antes de ir a la cruz, se arrodilló en una piedra y hasta lágrimas de sangre derramó. Y dice de que por qué él tuvo tanto dolor, porque parece que había una vasoconstricción, todas sus arterias se constrijeron, se apretaron todas de estar sufriendo por todos los pecados, porque imagínense, nosotros como una sola persona y tenemos un montón de pecados, él llevó el pecado de toda la humanidad desde Adán y Eva, ¿sí? 6.000 años hasta ahora, de todas las personas de todo el mundo, ¿sí? Y ¿qué pasa? Jesús llevó todo ese dolor, lo cargó y por eso murió en la cruz. Pero ¿qué pasa? Acá dice que fuimos sanados por Jesús. Jesús nos perdona. Entonces, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? A Jesús y a su muerte. Segunda pregunta, ¿cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos que entender algo. Nuestra salvación tiene un precio, ¿sí? La muerte de Jesús. Nosotros no pagamos nada, ¿sí? Para nosotros es gratis, pero cuesta mucho la salvación. La vida de un inocente, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el único requisito para poder ser salvos, para poder ser perdonados? Ir a Jesús y decirle, Jesús, Dios, me equivoqué y te pido que por la sangre de Jesús, porque Jesús ya pagó por mí, ya tomó mi lugar. Entonces, si ya Jesús pagó por mí, yo no merezco morir y te pido que me perdones. Quiero tomar ese sacrificio como mío, quiero aceptarlo a Jesús y te pido perdón, ¿sí? Entonces, yo antes hice un ejemplo y les había dicho, creo que el mouse, ¿sí? Y les vuelvo a hacer el ejemplo. Si nosotros le decimos a Jesús, damos un regalo, podemos aceptarlo y decir, sí, gracias, me gusta este mouse, lo acepto. La salvación de Jesús la podemos aceptar. O, no, gracias, no quiero, no me importa, ¿sí? Entonces ahí no tenemos salvación. Y porque Jesús murió y pagó por nosotros, entonces nos perdona, ¿sí? Nos redimimos en Cristo y la salvación es gratuita. Somos salvos por gracia, ¿sí? ¿Y qué es la gracia? Es un regalo. Pero hay que entender una cosa. ¿Desde qué momento la humanidad está por gracia salva? ¿Desde Jesús hasta acá o desde Adán y Eva hasta acá? Hay que entender una cosa. Hay un versículo, no sé si lo tenemos por acá, pero hay un versículo que es súper conocido que ahora se los voy a decir y ustedes van a decir, ah, ya lo sé. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero escuchen, de tal manera amó Dios al mundo entero, desde Adán y Eva, ¿sí? Entonces, desde Adán y Eva son salvos por gracia, ¿sí? No solamente ahora, todos somos salvos por gracia, por un regalo. ¿Qué reconocimiento sincero debemos experimentar para ser perdonados? 2 hombres subieron al templo, sí, es una historia que contó Jesús. 2 hombres subieron al templo, uno era un fariseo y el otro era un publicano. Los dos trataban de ser buenos cristianos, buenos seguidores, ¿sí? El fariseo, puesto de pie, uno el que se daba de más conservador, dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Yo no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como ese otro cristiano, como ese otro publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, hago todo. Mas el publicano, entonces él decía, yo soy perfecto, yo no hago nada malo. Y había otro, ¿sí?, que era el publicano, que decía, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios,
sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió este publicano, que realmente dijo, soy pecador, merezco nada, no merezco la vida, pero solamente te pido perdón. Sí, dice que descendió a su casa justificado antes que el otro. Sí, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí, así todos los que vamos a los pies de Jesús pedimos perdón. Dios nos perdona. Agarra y dice, borrón y cuenta nueva, borro esto del libro, todos tus pecados, borro, rompemos la hoja y la tiramos a la basura y me lo olvidé. ¿Sí? ¿Vieron esto? Yo tengo un cuaderno acá, de estudio que tiene anillado. ¿Qué pasa si le rompes una hoja al anillado? Al anillado, chao, te rompes y no te das cuenta que hubo un error. Jesús nos perdona, rompe la hoja y la tira a la basura. Nos perdona, pero para que Él realmente rompa esa hoja y la destruya, nosotros tenemos que estar arrepentidos de todo corazón. Odiar esas malas palabras, esas malas actitudes que capaz hemos tenido, esos malos pensamientos, decir, eso está mal, odio eso malo y voy a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser perdonados? Reconocer nuestro pecado con humildad. Tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Al oír esto se compungieron, se entristecieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces tenemos pecados, tratemos de confesarlos, confesémoslos a Dios, ¿sí? Y también a nuestro prójimo, ¿sí? Si algo mal en contra del otro, confesemos nuestro pecado, arrepintámonos, ¿sí? Odiemos el pecado, odiemos eso mal. Nosotros como seres humanos nos gusta el pecado, nos gusta eso que sabes que está mal y no tenemos que hacer o decir, nos gusta. ¿A quién no le gusta? A ver, hay gente, ¿sí? Que te cuentan una noticia y vas y la contás y ya es chisme, ya es pecado. ¿Sí? Uno dice, no, pero a veces nos gusta contar algo, alguna noticia. Entonces, todo eso es pecado y lo tenemos que eliminar de nuestra vida. Una mentira, no, decirle que no estoy porque no quieres atender el teléfono o lo que fuese. Cada uno sabe nuestras debilidades. ¿Y el diablo dónde te va a tentar? ¿Donde no te importan? No, el diablo te va a tentar en tus debilidades, por ejemplo, al que le guste el alcohol, lo va a tentar con alcohol. A mí que nunca tomé alcohol, nunca me va a tentar con alcohol, me va a tentar con otras cosas que el diablo sabe cuáles son mis debilidades, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que aprender a identificar cuál es esa debilidad, ese pecado que a veces no queremos reconocer, ¿sí? Para poder cambiarlo yendo a los pies de Jesús, ¿sí? Y a veces como nosotros mismos decimos, no quiero hacer esto y vas y lo haces. Como seres humanos nos pisamos, nos tropezamos sobre la misma piedra, ¿sí? Capaz que el animal la salta, pero como seres humanos caemos. Pero hay que arrepentirnos y pedirle a Dios que Él nos dé su poder para que nosotros podamos realmente cambiar, ¿sí? ¿Qué se debe hacer con los pecados? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Acá que dice, nosotros cuando cargamos un pecado, ¿qué hacemos? Envejecemos nuestros huesos. ¿Tenés un pecado? Una mentira, una infidelidad, te haces más viejo. ¿Querés ser joven? Confesar, saca eso, estate a cuentas con tu prójimo, ¿sí? Con tu prójimo, con tu vecino, con tu familiar, con tu amigo, estate a cuentas para que ese pecado no te haga daño. ¿Y qué pasa si alguien te peca contra vos? Vos sos el bueno, pero alguien te hace algo, perdónalo. Hay que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos daños a nosotros mismos, ¿sí? Y acá dice, se volvió mi verdor, tu jardín lleno de flores de alegría en sequedad.
de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo podemos ser perdonados? Si confesamos y pedimos perdón. Qué maravillosa transacción ofrece Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana es algo rojo, muy fuerte, muy sucio, no sucio, pero imagínense algo sucio, muy sucio, que Jesús te dice, Dios te dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios limpia todos nuestros pecados. Él nos lava y nos purifica. ¿Cómo es el perdón divino? Y dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Nosotros como seres humanos vamos y pecamos otra vez y volvemos a Jesús y le decimos, Dios, perdón otra vez, me volví a equivocar en lo mismo. Y Jesús te dice, ay hijo, ya me había olvidado, acordate que rompí la hoja y la tiré a la basura. ¿Sí? Y Dios nos perdona, pero porque Dios nos perdona, no tenemos que decir, total, Dios me perdona y no importa. No, no. Dios me perdona si estoy arrepentido, confieso mi pecado y cambio, ¿sí? O trato de poner todo lo posible de mi parte para poder cambiar, ¿sí? Entonces, Dios nos perdona para siempre por completo. Entonces, acá hay algunas sugerencias en la lección de qué es lo que tenemos que hacer con esos pecados. Uno, arrepentirnos de todo corazón, y lo dice en Hechos 3:19, que dice así, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, ¿sí? Confesaos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es clarísimo. Dios es fiel. Jugate por Dios, pedile perdón, trata de dejar el pecado. A veces uno peca, está en un pecado y no lo quiere dejar y ves las consecuencias, porque a veces los pecados traen consecuencias. No importa cuál sea la consecuencia, anda a los pies de Jesús, que Jesús te perdona y Él es fiel para sacarte de tus tentaciones, de cualquier pecado que tengas, ¿sí? Pero nosotros por fuerzas nuestras no podemos. Pero si buscamos a Dios, Dios en uno de estos versículos antes dijo que nos va a dar el Espíritu Santo, ¿sí? Acá dice, arrepentíos y bautícense, ¿sí? Cuando nos bautizamos, nos comprometemos con Dios, ¿sí? Pero nos pedimos perdón por nuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Y otro, entonces tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Segundo, confesar nuestros pecados, ¿sí? Tercero, experimentar la conversión. Muy bien, me arrepiento, confieso y cambio. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dios nos limpia de todo y de todos vuestros ídolos. A ver, os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Creen esto. Si buscas a Dios, Dios te va a dar un corazón nuevo. Te va a dar un corazón limpio, puro. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Te va a dar una nueva emoción, energía, que irradies paz, alegría, ¿sí? A otros, buen carácter, ¿sí? Por nosotros mismos no podemos, pero hay que ir a los pies de Jesús. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué dice? Él va a poner su espíritu, su dulzura, su amabilidad, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces acá hay una decisión que tenemos que tomar todos nosotros. Después de haber estudiado esta lección, mi decisión personal es, pedimos perdón por nuestros pecados, creemos realmente que Dios nos va a perdonar
y quiero vivir una vida santa en Jesús, ¿realmente querés? Acá nosotros vamos viendo que siempre cuando pedimos perdón, hay que pedirle perdón ¿a quién? A Dios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos pecados, y yo siempre lo digo clase tras clase, cuando nosotros pecamos, ¿quién murió por nosotros para darnos la salvación? Jesús. Entonces Jesús se va al cielo, a Dios, muestra sus manos heridas, con las heridas que sangraron por nosotros, y Jesús muestra y dice, Padre, acá está la paga por el pecado, ya lo pagué, por favor, perdónales. Y es porque Jesús hizo su sacrificio, Él es el único que puede interceder por nosotros, ¿sí? Y por Jesús Dios nos perdona. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que entender también otra cosa. Acá en este versículo, que si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿A quién acá le vamos a confesar los pecados? ¿A un pastor? ¿A tu amiga? A ver, si tenés un problema con una persona, sí, le decís, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice mal y pedís perdón. Pero cuando le vas a pedir perdón a Dios, tenés que confesar tus pecados a Dios, no a un ser humano, ¿sí? No a tu pastor, a tu ministro de tu iglesia. Porque ¿qué pasa? Si uno pide a un ser humano, esa persona también tiene pecados. Y al ser pecador también merece la muerte. Ese también necesita un salvador. No tiene un acceso directo a Dios. Así sea el mejor ministro de cualquier iglesia. ¿Sí? Somos humanos y necesitamos un salvador. Y el único es Jesús. ¿Qué pasa? Si nosotros buscamos un reemplazante, ¿sí? Un reemplazante para Jesús, un reemplazo, un ser humano que nos acerque a Jesús. ¿Eso tiene validez? Hay que tener cuidado con eso porque no tendría sentido, ¿sí? Porque estamos eliminando a Jesús para poner otro intercesor. O a veces hay personas que creen que necesitamos un intercesor para llegar a Jesús. Pero no, acá la Biblia es clara. El único intercesor es Jesús. ¿Sí? Él dice que limpia nuestra inmundicia, nos da un corazón nuevo, Él nos cambia, solo Jesús. ¿Sí? Y acá hay una foto que un poco representa qué pasa cuando nosotros nos atamos al pecado o no perdonamos. Es como que nos llenamos de raíces acá de amargura. Miren, el ser humano está atrapado a un pasado que capaz no perdona o no se siente perdonado. Y otra cosa que tenemos que entender cuando le pedimos perdón a Dios, tenemos que sentirnos perdonados. ¿Sí? Tenemos que confiar que Dios nos perdona. Hay personas que dicen, bueno, yo le pedí perdón a Dios, pero mi pecado lo siento que es tan grande, sí, que no siento que Dios me perdona. A veces estamos tratando de orar y miramos a un Dios en el cielo y le pedimos perdón y sentimos que Dios no nos responde. ¿Por qué? Porque tenemos que entender otra cosa, que Jesús, además de estar en el cielo, está acá al lado mío, está ahí al lado tuyo, ahí está en tu hogar, al lado tuyo como tu mejor amigo. Y cuando le hablas, le tenés que hablar como tu mejor amigo y decirle, Padre, necesito que me ayudes, Padre, necesito que me perdones, por favor, cambia mi corazón, ayúdame a darme cuenta cuáles son mis malos comportamientos, mis malos actos, mis pecados, porque a veces nosotros actuamos y no nos damos cuenta. ¿Sí? Tenemos que pedirle a Dios. Y un poquito para ampliar, tenemos cómo son los pasos para recibir el perdón. Reconocer la condición de pecador. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos perdón y que necesitamos un salvador. Una vez que reconocemos, tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Cuando me arrepiento, odio algo malo que hice. Le respondiste mal a tu hijo. Salí, anda de acá. ¿Sí? Arrepentite y odia y decirle, qué mal que le traté a mi hijo, ay, qué dolor, qué mal. Lo trataste mal a alguien. Arrepentirnos es odiar eso malo que hicimos. Odio y estoy enojado conmigo misma por algo malo que hice. ¿Sí? Y una vez que nos arrepentimos, Dios nos perdona, ¿sí? Nos limpia. Y ahí es cuando tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y confesar, obviamente, es indispensable, y convertir, cambiar. ¿Sí?
¿Y qué pasa cuando nosotros cambiamos a esta nueva vida? Nueva vida, somos una nueva criatura. Jesús nos justifica, nos perdona, pero ¿qué pasa? Después de la justificación viene la santificación. La santificación es, hoy voy a tratar de ser un poco mejor que ayer y mañana soy un poco mejor que hoy. ¿Para qué? Para parecerme cada vez más a Jesús, ser un reflejo del amor de Dios. Dios no solo nos perdona, sino también nos da una nueva vida, porque Él quiere morar en nosotros y estando Él en nosotros somos nuevas personas. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo y nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de tu primer trabajo. ¿Cuál tiene que ser? Haz de esto tu primer trabajo. ¿Cuál tiene que ser nuestro primer trabajo? Abrimos nuestros ojos a la mañana. Lo primero que hacemos es, Dios, buenos días. Mi querido Padre, te amo. Ayúdame durante el día. Ayúdame en mi trabajo. Bendice mi trabajo. Bendice mi familia. Padre, me pongo en tus manos. Úsame. ¿Sí? Es como tenemos que orar. Le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos use como sus instrumentos. ¿Sí? Y ponernos en las manos de Dios. Y te puedo asegurar que si buscas a Dios y sos fiel a Dios, ¿sí? Vas a tener milagros y sorpresas increíbles. Dios te va a ayudar en tu negocio. Vas a ver cambios significativos. Y no porque capaz tu negocio prospera, sino porque Dios va a hacer un milagro para que ese negocio capaz que no es tan necesario, porque a veces hay, por ejemplo, venta de, no sé, venta de tijeras. Nadie le importa las tijeras, o no sé, un producto. Y a veces, como a veces es algo que no es tan necesario y capaz que la gente no lo compra, pero Dios puede hacer milagros para que las tijeras, esas caras, no sé, por dar solamente un ejemplo, pero Dios hace un milagro en tu negocio, en tu trabajo, en tu familia, ¿sí? En nosotros mismos. Y si queremos que Dios haga el milagro, primero nosotros nos tenemos que poner en las manos de Dios para que Dios nos moldee, nos muestre, nos conduzca, ¿sí? Y que ese sea nuestro primer trabajo. Para los que capaz se conectaron hoy por primera vez y no saben, esto es lo que yo hago, las preguntas son de unas lecciones que yo mando en PDF. Los que quieran me pueden, voy a dejar mi WhatsApp, porque capaz que no tienen mi WhatsApp acá, para que me escriban o mi mail también, para que yo les pueda mandar estos PDFs para que lo puedan analizar. Acá siempre en cada lección hay algunas sugerencias de qué estudiar cada día, ¿sí? A veces un capítulo, a veces unos versículos, pero a veces uno se despierta en la mañana y dice, ¿qué leo? Quiero estudiar la Biblia, pero ¿qué estudio? Bueno, acá hay algunas sugerencias de qué podemos estudiar, ¿sí? Recibir el perdón es una experiencia maravillosa. Acérquese a alguien que necesita su perdón y déselo. Si alguien nos ha hecho algo, perdonémoslo. Aunque esa persona no se acerque a vos, vos perdonalo en tu corazón. Sacate la mochila de angustia, ¿sí? Y perdoná, y también Dios, así como Dios nos perdona a nosotros. Y bueno, hay unos minutitos más y me gustaría compartir. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran compartir. ¿Algo? Uy, sí. Yo quería comentar que el hecho que a veces uno siente que no nos perdona Dios, pero nosotros tenemos que pensar, o sea, tener la certeza que aunque el perdón no es un sentimiento, sino nosotros tenemos la confianza, la seguridad en la promesa de Cristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Confiar y tener la certeza que nos perdona. Exactamente. Cuando nosotros nos perdonamos y realmente somos sinceros, tenemos que decir, ya lo dejé en las manos de Dios, y tener la seguridad, la convicción, ¿sí? Esa fe
de seguridad de que Jesús nos perdona, ¿sí? Y no seguir sufriendo por ese pecado. Porque si uno sigue sufriendo pensando, ay, Dios no me perdona, no estás teniendo fe. Y tenemos que tener fe y confiar que Él nos perdona. Muy bien. Y hoy también me gustaría compartir un poco esto, que es sobre el jardín del Edén y cómo va a ser el cielo. Yo esto usualmente lo doy como una clase complementaria, pero me parece algo muy interesante, sí, poder tener en nuestra cabeza algo visual de lo que fue, lo que no tenemos más ahora, pero lo vamos a obtener por Jesús, sí, en el futuro, muy pronto. Y nosotros, esta clase creo que Van y algunos de ustedes la han visto, pero ¿cómo vamos a...? Miren esta foto. Así eran Adán y Eva. Adán y Eva vivían en un lugar maravilloso, ¿sí? Jugaban con los leones, con los tigres, estaban desnudos. Dice de que ellos tenían una luz, que era una luz que no se daban cuenta que estaban desnudos, que eran santos, ¿sí? Y había un árbol, el árbol en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Resulta que este árbol tenía frutos, pero ¿tenía una manzana como usualmente vemos? Probablemente no. Hoy vamos a compararlo, cómo va a ser en el cielo. ¿Sí? Pero acá, ¿y cómo eran los cuerpos de ellos? Nosotros ahora somos petizos, gordos, canosos, pelados, ¿sí? Con enfermedades, pero antes ellos eran sin enfermedades, eran mucho más altos, 3 veces más altos que nosotros. Ahora la máxima persona, ¿cuánto tiempo vive? 80 años, 100 años. El que 100 años es una super fiesta porque ¿quién llega a los 100? Ellos vivían 900 años. Los que antes, al principio de la creación, el hombre que más vivió se llamó Matusalén y vivió 969 años. Imagínense, 10 veces más que nosotros. Sí, que más que 11 veces más que el promedio. Pero ¿qué pasa? Después ellos vamos a leer acá, después se fue esto deteriorando por el pecado. ¿Cómo era la vida en el jardín del Edén? Dios les dio a Adán y a Eva muchas cosas buenas. Jehová creó a Eva, la primer mujer, y se la dio a Adán para que fuera su esposa. Dios hizo a Adán y a Eva perfectos. Su mente y su cuerpo no tenían defectos. Vivían en el jardín del Edén, un hogar muy hermoso, donde había un río, árboles y animales. Jehová, Dios, hablaba con ellos y les enseñaba cosas. Y ellos escuchaban su voz, obedecían, compartían y hablaban con Dios directamente, ¿sí? Escuchaban su voz. Y era todo perfecto, todo verde. En esa agua nadie se podía ahogar. Ahí las rosas no tenían cardos, no tenían espinas. El cordero jugaba con el león. Los leones no eran carnívoros, no eran depredadores, no destruían. Ellos no conocían lo que era la muerte. ¿Sí? Dios los creó perfectos. Perfectos con un poder de decisión, con la libertad de decidir. Dios les mandó que no comieran de uno de los árboles. Dios les mostró un árbol a Adán y a Eva y les dijo que no comieran. Y si ellos comieran, iban a morir. Ellos no sabían lo que era morir, pero el problema fue que ellos desobedecieron. Aunque no sabían lo que era morir, no tenían que comer porque eso era una prueba. Imagínense a un nene, le decís, no toques la electricidad. ¿Sí? No saben lo que pasa si se electrocutan porque nunca lo vivieron, pero no hay que tocar porque lo tocas y te electrocutas. ¿Qué pasa? Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron que salir del jardín del Edén. Y ahí cuando salieron, empezó todo el dolor. ¿Sí? Las rosas ya no eran más las rosas hermosas, sin espinas. Ahora las rosas venían con espinas, con cardos. El pasto ya se hacía seco, viejo, feo. Ya Eva antes iba a tener los hijos sin dolor. Eva iba a tener los hijos con dolor.
Antes se las pasaban paseando, disfrutando. Ahora no, ahora el hombre tenía que trabajar y con el sudor de sus fuerzas, ¿sí? Conseguir el alimento. Antes no habían guerras, no habían hambres, no había enfermedad. Cerca la planta. ¿Sí? Lo voy a encerrar, ¿eh? Sí, sí, pero desde que llegó el pecado, todo cambió y todo lo vemos como ahora, feo, porque es feo para comparado con lo que fue antes, ¿sí? Antes no había, los animales no hacían daño, las rosas no tenían espinas, las mujeres no tenían dolor, sus hijos no tenían hijos con dolor, no había enfermedad, no había sufrimiento, no había guerras, no había hambres, no había tristezas, no había lágrimas, no había agua contaminada. Un ángel, que esto ya lo vimos antes, se rebeló contra Dios, un ángel que era Lucifer. Ese malvado ángel es Satanás, el diablo. Pero esto nosotros lo vimos en una clase anterior, a los que no lo vieron sería interesante que lo vean, porque yo expliqué cómo en el cielo había un ángel que se rebeló, Dios creó muchos ángeles, y había uno que dijo, yo quiero ser como Dios, y como no me dejan ser como Dios, entonces hago guerra. Y como no puedo ganar, entonces vengo a la tierra a molestar, ¿sí? Y Satanás siempre quería mostrar de que no, es difícil obedecer, nadie puede obedecer. Y le decía a Dios, nadie puede obedecer, vas a ver cómo Adán y Eva pecan. Y por eso él fue a tentarlos. Mediante una serpiente le dijo a Eva que no iba a morir si comía del árbol prohibido. Le engañó, porque al final murieron, ¿sí? Y les dijo, serás como Dios, vas a saber el bien y el mal. Y acá vemos la serpiente cómo le engaña a Eva, ¿sí? Ahí tuvieron que salir del jardín del Edén, mira. Y cuando ellos salieron, dice que habían ángeles en las puertas, unos querubines, ¿sí? Que custodiaban las puertas de ese jardín con espadas para no dejarlos entrar. ¿Por qué? Porque si ellos entraban y comían otra vez del árbol, hubieran vivido para siempre, pero con pecado y con dolor y con sufrimiento. Entonces Dios dijo, no hay que dejarlos que coman porque si comen va a ser peor para ellos. Entonces por eso tuvieron que salir, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos el mundo? Con malformaciones genéticas, con todos los desastres naturales, niños en pobreza, todo un desastre. Y para eso vino Jesús. ¿Para qué? Para darnos salvación y comprarnos. Cuando Jesús nos creó, y vamos a ver al final de la clase cómo Jesús nos creó, un videíto, pero cuando Jesús nos creó, es nuestro dueño porque Él nos creó. Imagínate, agarras un poco de tierra, una estatua, esa estatua, no una estatua, hizo un hombre, un cuerpo, ¿no? Le dio aliento de vida, el aire, y el hombre se hizo ser humano. Y Dios dijo, yo lo creé, sos mío ser humano. Pero ¿qué pasa? Satanás vino a robarse al mundo, se lo vino a robar y dijo, te voy a traer tristeza, dolor, daño. Y Jesús dijo, no, diablo, te los voy a quitar otra vez y van a ser otra vez míos. ¿Y cómo él podía comprarnos? Con su muerte, con su sangre. ¿Sí? Y entonces Jesús murió para rescatarnos. Y Jesús, al rescatarnos, se hace dueño nuestro otra vez. O sea, somos doblemente de Cristo, por creación, porque Él nos creó, y por redención, porque Él nos redimió y nos compró con su sangre. ¡Qué alegría! No estamos perdidos, tenemos un Salvador y Dios ideó este plan de rescate para salvar a la humanidad desde la primera vez que hubo pecado en el cielo. Desde Adán y Eva, desde antes de Adán y Eva, Dios ideó este plan para rescatarnos, ¿sí? ¿Y qué es lo que promete Jesús? Jesús prometió que va a volver a buscarnos. Cuando Jesús vino acá como ser humano, todos sabemos, Jesús murió en la cruz, pero Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó y se fue al cielo, dijo así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús ahora se fue al cielo
a preparar hogar, unas casas preciosas para nosotros. Y lo que yo he escuchado de un comentario, que esto no lo dice la Biblia, pero lo cuento porque me parece que puede ser cierto, que es cierto, creo. ¿Qué pasa? Antes en el cielo, ¿quiénes vivían? El diablo y los ángeles. Entonces, ¿qué pasa? Estos ángeles fueron echados del cielo, ya no están más, vinieron a la tierra y dejaron sus casas. Y esas casas probablemente son las que Dios las está preparando, reconstruyendo, refaccionando 1000 veces mejor, preciosas. Y el diablo dice, no, van ustedes todo al cielo y yo me voy a morir. No, no, yo te quiero traer conmigo, así vos también te perdés. Y entonces el diablo nos quiere dar miedo, nos quiere traer dolor, quiere hacernos que nosotros reneguemos en contra de Dios, quiere hacernos que no entendamos la Biblia, quiere que no entendamos el plan de Dios de redención, quiere que no entendamos las ideas claramente, porque si no entendemos, estamos perdidos, confundidos y nos perdemos. Pero acá Jesús nos dice que Él nos salva y Él ahora está en el cielo, fue a preparar casas para nosotros, un lugar precioso para vivir. Y un poquito lo vamos a comparar cómo fue el jardín del Edén, ¿sí? Porque este lugar en el cielo es 1000 veces mejor que el jardín del Edén. ¿Qué sabemos sobre este lugar que Jesús nos está preparando? Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Él está preparando todo nuevo. Porque les he preparado una ciudad. Y encima nos dice todas las características que va a tener esa ciudad en el cielo. Pero también nos dice que Él nos prepara casa. Pero si queremos, podemos preparar nuestra propia casa. ¿Alguna vez imaginaste, quiero ser arquitecto y hacer mi propia casa? Pero nosotros tenemos una mente humana, le podemos pensar, tantos lujos, quiero hacer todo lujoso, pero no tengo plata. ¿Cómo hago una casa? Quiero tener un palacio, pero no tengo plata. ¿Qué hago? Y así tengas la plata, a veces no los podés construir. Pero acá dice que edificaremos casas y morarán en ellas y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Yo acá había puesto una foto, en el verano estuve sembrando plantas y primera vez que pude tener tomates en mi casa, en mi balcón, ¿no? Y también afuera en el jardín. Yo decía, qué alegría, un tomate, mi tomate que creció en mi planta. ¿Cuánto más va a ser la alegría cuando nosotros plantemos y crezca todo hermoso, todo fácil, sí, las frutillas, cerezas, frutos que nunca nos imaginamos y nunca probamos? En el cielo descubriremos nuevos sabores, nuevos colores, nuevos olores, nuevas cosas. Acá nosotros vemos tecnología, pero la tecnología cómo avanzó en los 10 últimos años. Sí, en el cielo vamos a ser 1000 veces más inteligentes que acá. O sea, vamos a desarrollar tecnología y cosas superiores que ni nos imaginamos. ¿Sí? ¿Qué más sabemos acerca de la ciudad santa? La ciudad se halla establecida en un cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. ¿Sí? Dice que esta ciudad va a ser cuadrada. Y dice que va a medir 12.000 estadios de longitud, la altura y la anchura, que son iguales. ¿Sí? ¿Cómo va a ser entonces esa tierra en el cielo, ese lugar en el cielo? Miren, lo que mide Estados Unidos, pero como un cubo, un cuadrado. Así va a ser la ciudad. Sí, pero no va a ser cualquier ciudad. Dice, bien, en esta ciudad no van a entrar cualquiera, no van a entrar de borrachos, ladrones, malos, no. Van a entrar solo los verdaderos hijos de Dios. Y acá dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay otro versículo que dice, al final en Apocalipsis, dice que el pueblo de Dios que van a ir al cielo, ¿sí?, tienen 2 características. ¿Cuáles son las 2 características? Y eso también cuando uno dice, a ver, ¿a qué iglesia voy? Hay tantas iglesias, ¿a qué iglesia voy a ir? Bueno, quiero ir a la iglesia que tiene las características de la gente que va a ir a esta tierra, ¿sí? ¿Y cuáles son 2 características? Ese pueblo que va a ir al cielo, no una iglesia, porque va a haber gente de diferentes iglesias que van a formar parte de ese pueblo. 2 características: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el profeta Juan dijo así, y yo vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ir al cielo por 1000 años, vivir en ese cielo por 1000 años. ¿Y qué va a pasar después de esos 1000 años? Jesús, dice Juan, que vio descender esa ciudad del cielo y la trajo, ese cubo, y lo bajó acá a la tierra y nos hizo vivir en la tierra por siempre. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Como ángeles? No, vamos a ser seres humanos, pero perfectos. El gordo no va a ser más gordo. El cojo no va a ser más cojo. El ciego no va a ser más ciego. ¿Sí? Todos vamos a ser perfectos, como si hubiésemos sido sin pecado. ¿Sí? Todas las personas no van a tener arrugas, no van a tener heridas. Todo va a ser perfecto, una imponencia de los cuerpos perfectos a la imagen de Dios. Tenemos que, otra cosa que también lo he leído, no en la Biblia, pero creo que es cierto, nosotros sabemos que Adán y Eva eran altos, ¿sí? Y dice que ellos fueron hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, y eran mucho más altos. Y Jesús, probablemente, él nosotros lo vimos que vino acá como un niño, ¿sí? Como un bebé, y tuvo un cuerpo humano, ¿sí? Un cuerpo que con esa tendencia a pecar, pero no pecó, ¿sí? Pero era un cuerpo humano, porque vino de humanos. Pero tenemos que entender una cosa, Jesús, antes de que naciera como un bebé, Jesús era Dios mismo, estaba. Y probablemente el cuerpo de Jesús, ¿sí? Era sumamente imponente, esbelto, alto, grande, 3 veces más que nosotros, probablemente de la altura y de Adán. Y lo que yo leí en un libro, que se lo recomiendo, este libro es el Gran Conflicto, se llama, resulta que dice que cuando Jesús venga, ¿sí? Vamos a ver el gran encuentro entre Jesús y Adán. Toda la gente vamos a ser todos petizos y Jesús va a ser alto y Adán también, y van a ser dos altos sumamente parecidos uno al otro, iguales, ¿sí? Imponentes alturas comparados con nosotros todos chiquititos, ¿sí? Pero dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando Jesús venga, vamos a ser todos preciosos y vamos a ser transformados, ¿sí? Sin pecado nuestros cuerpos, sin deterioro, ¿no? Y acá dice Juan que vio que esa ciudad descendió acá a la tierra, ¿sí? Este cubo, esta ciudad de cuadrado, descendió y dice, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía de Dios, que descendía del cielo de Dios. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Esta ciudad, perdón, tiene 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres escritos que son los de los 11 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el material de su muro era de jaspe, pero el muro era de jaspe, un material, no sé. Y la ciudad en sí era de oro puro, semejante al vidrio limpio. O sea, adentro todo va a ser todo vidrio, todo oro, imagínense, súper lujoso. Y no había en ella templo, no había templo, no había iglesia, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, ¿sí? O sea, capaz que cuando vayamos a adorar a Dios nos vamos a sentar al lado de Jesús en un parque, no sé, pero no había templo y no hay templo, sino que iremos donde está Él. ¿Qué dice la Biblia acerca del agua y del alimento? ¿Cómo nos vamos a alimentar en el cielo? Dice que hay un río limpio de agua de vida. Hay un río resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay un río limpio. Y en medio de la calle de esta ciudad vi a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Sí va a estar este árbol de la vida, pero ya este árbol de la vida va a ser solamente de la vida, no va a ser del bien y del mal como vimos al principio, que si lo tocaban no tenían que tocarlo, no. Y dice que este árbol de la vida produce 12 frutos, cada fruto
por mes, un fruto diferente. Por ejemplo, un árbol que un día tenés unas tipo manzanas, que deben ser 1000 veces mejores. Otro día produce mangos. Otro mes produce bananas, no sé. Pero dice que tiene otros frutos. Yo les digo estos frutos que son los que conocemos, pero van a ser frutos tan increíbles que jamás los probamos. Vamos a estar descubriendo cada día algo nuevo. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, si empezás a sentirte mal, que no te vas a sentir mal, ya comiendo estas hojas te curás y no hay más enfermedad. Dios lo hizo para la sanidad. Y por eso a veces uno encuentra hoy en día tratamientos naturales, sí, que te ayudan. De hecho, nuestra salud está basada en esto, el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? Que nos curemos con plantas y comamos frutas, verduras. ¿Qué pasa? Al principio Adán y Eva vivían hasta casi 1000 años, sí, y ellos eran vegetarianos, no existía la muerte, no comían animales. Pero después, en el tiempo de Noé, dijeron, queremos comer carne. Y cuando empezaron a comer carne, la edad se redujo de 600 a 600, a 500, a 200, creo. Y fueron disminuyendo. Y ahora, bueno, cada vez está todo más deteriorado y vivimos menos. ¿Cuán diferente será vivir en el cielo comparado con vivir en la tierra? ¿Cuán diferente va a ser? En el cielo todos los ojos serán abiertos, no habrán ciegos. Todos los oídos oirán, no habrán sordos. En el cielo el cojo saltará y cantará, y el mudo cantará. El lobo y el cordero estarán juntos. El león comerá paja, comerá pastito. Miren, se trae su leoncito para que jueguen los chicos con el leoncito, con el tigrecito, ¿sí? Dice, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el aliento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Todos juntos y todos felices. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Sí, miren lo que dice. Y un niño los pastoreará, un niño estará jugando con los animales. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas y jugarán en ellas. Muchachos y muchachas, imagínense, ¿solo hay muchachas y muchachos? No, porque los viejos eran jóvenes. El que se murió de 70 años y va al cielo va a tener 30 años, va a 25 años. La mejor edad que tenemos, vamos a estar en nuestra mejor edad. No dirá el morador, ay, estoy enfermo, pido oración porque estoy enferma. No, seremos sanos. ¿Sí? A todos Dios dice, se les perdonará la iniquidad y todos seremos sanos. Dios, si estás triste acá, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo será el cuerpo de los santos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Escuchen, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿En México? ¿En Estados Unidos? ¿En Argentina? ¿De dónde son? No, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y entonces, ¿qué pasa? Si somos ciudadanos del cielo y sabemos que nuestro Padre es el Rey, yo siempre les digo, ¿qué somos nosotros? Somos príncipes y princesas. Sí, vos sos una princesa, vos sos un príncipe. ¿Sí? Y dice el Señor, el cual transformará a nosotros, ¿no? El cuerpo de la humillación nuestra, nuestro cuerpo contaminado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Jesús, cuando resucitó de los muertos, dice que Jesús mostró sus manos. ¿Sí? Sus manos a la gente, porque no le creían que estaba vivo y tenía un cuerpo humano, ¿sí? Porque imagínense, Jesús, esto es para hacer un paréntesis, ¿no? Jesús resucitó y la gente dijo, fantasma, ¿sí? Pero no, Jesús les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús resucitó con cuerpo humano y dice que cuando nosotros vayamos al cielo también vamos a tener un cuerpo humano,
Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesús, ¿no es cierto? Que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano y una hoz aguda. Nosotros los humanos, ¿sí? Cuando vayamos al cielo, a la ciudad del Dios en el cielo, nos reconoceremos entre nosotros. Vamos al cielo, nos vamos a reconocer. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Sí, en el cielo nos vamos a reunir con nuestros seres queridos. Vení, amiga de toda la vida. Vení, mamá, vení, papá, vení, mi esposo. Dios nos va a hacer, y por ejemplo hay familiares que capaz murieron, Dios los va a traer transformados a que todos nos demos un gran abrazo. Y nos reconoceremos, ¿no es cierto? Cara a cara. Y ahí viviremos, vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo, para siempre. Serán sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido, no más dolor. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias de tu diestra para siempre. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, ni nos imaginamos, ¿sí? Cómo va a ser el cielo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a tener a Dios todo el tiempo con nosotros. Y hoy la pregunta es, ¿deseas ser salvo y limpiado del pecado para asegurarte tu lugar en el nuevo reino de Dios? Ojalá que ese sea nuestro deseo. ¿Realmente quieren ir al cielo? ¿Tienen ese deseo de ir a encontrarnos y vivir felices para siempre? Lo pueden escribir en el chat, pueden comentar, pero realmente espero que ese sea nuestro deseo de todos nosotros, ¿sí? Que podamos encontrarnos con Jesús y podamos tomar nuestro compromiso, hacer nuestro compromiso hoy, ¿sí? Acá hay gente que pidió oración y no lo había visto. Muy bien. Muy bien, con eso terminamos la clase. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría compartir? Bueno, si no quedan dudas, vamos a hacer una última oración para terminar. ¿Eh? Caro, Muy bien. Sí, ¿me escuchas? sí. ¿Alguna pregunta? Sí, es que se me apagó la compu y nos quedamos en que dijiste que Jesús resucitó de carne y hueso y mi hermana pregunta que cómo vamos a resucitar nosotros. Y Sí. la otra pregunta de Juan es que cuando Jesús tardó 3 días en resucitar, ¿qué fue de él? Muy bien. Cuando Jesús murió un viernes, ¿sí? Un viernes murió. El sábado estuvo en la tumba, descansó y el domingo resucitó. Cuando él estuvo en la tumba, su cuerpo estuvo como cuando lo entierra acá la gente que empieza a descomponerse, ¿sí? Ya no tiene vida, un pedazo de tierra, ¿sí? Sin vida, descansando su cuerpo, ¿sí? Y eso, no hay más, no es que se fue al cielo. Cuando uno muere, vamos a tener otra clase sobre la muerte, pero cuando uno muere, el cuerpo se hace tierra, queda ahí descansando como un sueño. No sabe nada, no ayuda a nada, no puede ayudar. Y el espíritu, ¿qué es el espíritu? Ese aliento de vida, ese respiro que uno tiene, sí, vuelve a Dios. Así que bueno, cuando Jesús estuvo en la tumba, estuvo descansando, durmiendo.
Y la pregunta de tu hermana, cuando Jesús resucitó con cuerpo físico, ¿sí? Ahí hay ese versículo que leímos que Jesús les dijo, vean, tóquenme y pálpenme que estoy vivo, ¿sí? Que soy yo, no es que soy un espíritu, un fantasma que ando dando vueltas, no, no. Y cuando resucite la gente que murieron, probablemente nosotros no vamos a morir, ¿sí? Porque yo creo que somos la última generación y ya Jesús viene y no vamos a morir. Pero la gente que resucite van a resucitar en cuerpos transformados, perfectos, 1000 veces mejor que cuando vivían, ¿no? Que vivían capaz, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Y a ver, yo voy a poner un video, a ver si lo encuentro, si quieren verlo y unos minutitos más, que es un video que es muy lindo, es chiquitito, que también creo que se los he mandado que lo vean, pero a ver, ¿cómo? Claro. Sí, ¿cómo nos creó Jesús? Sí. Gracias por respondernos. Mi mamá pregunta que los armonía. que ya se incineraron. Bueno, los que se incineraron no importa. ¿Por qué? Porque Dios te va a traer todas esas cenizas y lo que sea y lo va a hacer un cuerpo nuevo, perfecto. Porque imagínense, los que están muertos y enterrados hace 1000 años ya el cuerpo ya se deshizo, ya no existe, ya se descompuso, los gusanos lo comieron, ya no existe. Así, igual que esté quemado o no, ¿sí? Esté incinerado o no. Pero Dios les va a dar un cuerpo perfecto, nuevo, limpio, perfecto. Hay gente que cree que, tengo miedo, un muerto que resucite, ¿sí? Pero esto va a ser un acontecimiento hermoso, no va a ser algo sucio, un muerto sucio, no, limpio, una persona perfecta, sí, limpia, sanos, transformados incluso 1000 veces mejor que lo que estamos ahora, ¿sí? Todos vamos a ser transformados, incluso nosotros los que estemos vivos vamos a ser transformados, ¿sí? Y quiero mostrarles un poquitito cómo es que este video yo lo he mandado, es tipo un documental, pero me encanta, quiero mostrarles cómo es que Dios creó al hombre, ¿no? Si ustedes lo ven, les va a gustar porque es un video que habla cómo empezó todo en el cielo, ¿no? Desde la rebelión de Satanás, ¿sí? Pero vamos a ver un poquito cómo Dios creó. Entonces, si tienen ganas, yo esto les he mandado, les puedo volver a mandar el link. Si quieren ver todo el documental, es muy lindo, así que porque nos ayuda un poquito a imaginar cómo fue eso y cómo va a ser, ¿no? Bueno, a ver, no sé si hay alguna otra pregunta más y si no, ya vamos terminando. ¿Sí? Vamos a terminar una última oración. Vamos a terminar. Cerremos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente por esta maravillosa promesa, Padre, que nos haces que tú eres fiel y justo y perdona nuestros pecados si lo confesamos. Padre, ayúdanos a recordar nuestros pecados, a arrepentirnos, a dejar el pecado, Padre, y a decidirnos por ti. Señor, ayúdanos a prepararnos para poder ir al cielo en algún día, Padre, y a poder gozar de todo lo que nos estás preparando. Señor, ayúdanos a comprometernos contigo, a amarte, a sentir tu amor, Padre, en nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas y todo en tus manos. Y te quiero pedir una bendición especial sobre cada uno de los presentes, sobre cada hogar, Padre. Manda millones de ángeles a cada hogar para que, Señor, los escolte y los ayuden a tus hijos, Padre. Los pongo todos en tus manos de amor. También hay una hermana que pidió Mariela por un pastor, que es su pastor, que está enfermo. Padre, también sé propicio a este pastor. Bendícelo y ayúdalo que él pueda tener sanidad y pueda predicar tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Espero que tengan unos lindos días y el viernes nos volvemos a encontrar para estudiar la siguiente clase. ¿Sí?
No me acuerdo ahora cuál va a ser la siguiente clase. Ah, va a ser la siguiente clase, la segunda venida de Jesús. ¿Cómo va a ser la venida de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Así que bueno, los espero el viernes. El viernes es como siempre una hora más antes que hoy, una hora antes. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí están todos, a la familia Jara, a la tía Marta que se unió. Ahí está, sí, Tiago, Sebastián, José, Eugenia, la tía Marta, Francisco, no sé si está Juan, Vane, Silvia, gracias por unirte también, Feli, Araí, gracias por unirte, no sé si Araí estás en algún grupo, si querés unirte también para mandarte los PDFs. Angélica, gracias por estar, saludos a Omar, creo que Jonah ya habías visto esta clase. Gracias, Edwin, por conectarte con tu papá, con Ángel. Espero que les haya gustado. Gracias, Gustavo, Josué. Gracias por conectarse. Estoy, la verdad, muy contenta que estamos haciendo este grupo. Todo para la honra y la gloria de Dios. Saben que si tienen alguna pregunta, siempre me pueden contactar por WhatsApp. Sí, y bueno, gracias por seguir todas las clases. Muy bien, los veo el viernes que viene. Les mando un beso grande. Se pueden desconectar si quieren. Caro, Sí, sí. mira, presentó a mi hermano Pepe. Oh, Pepe, que estuvimos orando por Pepe y su esposa. Hola, Pepe. Hola, Pepe. Estás bienvenido a sumarte a la clase también. Gracias, Caro. Adiós. Muy bien, Pepe es el hijo de Marta. No, de mi mamá, es mi hermano. Ah, tu hermano. Ah, perdón, sí, me estoy creo tu hermano. Muy bien, ahí está Josecito saludando. Un beso a todos. Muy Adiós. bien, bendiciones, Edwin. Estoy leyendo tu mensajito. Buenas noches. Gracias, que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias. Dios les bendiga. Buenas noches, Saraí, para vos también un beso grande, muchas bendiciones. Y bueno, los veo el viernes, no falten. Besos. Gracias por estar. También un beso a José Pepe Segura.